Un día horroroso, un crimen horroroso. Ahí tenían la palabra de los dos papás. Primero, de Kim, de la víctima, llorando, desesperado. Nos rompieron, nos destrozaron la vida. Vale la pena también recordar que la mamá, que la bajaron del auto, la empujaron para robarle, después tuvo, además de la desgracia de la muerte de la hija, la desgracia de haber visto lo que iba pasando con la hija cuando el auto se alejaba y ya veía que la hija estaba colgando fuera del auto. La crueldad, la falta de códigos, de sensibilidad. Ya no voy a usar la palabra empatía. Y después, la palabra del padre del asesino. Este muchacho adicto, y el propio padre dice, me robaba las herramientas de la ferretería, un señor de laburo. Me robaba las herramientas, consumía, no sabíamos ya más qué hacer. La madre fallecida de este chico, con la gran pregunta es, ¿qué se hace con este chico de 17? Hasta que se arregle todo lo estructural, lo de fondo. ¿Qué se hace con el de 14? Bajar la edad. ¿Cuánto sirve? Bueno, hay que hacer algo. Nos metemos con un programa duro. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está acompañándonos el doctor Rafael Herrera Milano, que es psiquiatra forense, conoce los perfiles de personalidad. Vamos a discriminar cuánto de la adicción, cuánto del trastorno antisocial de personalidad, porque yo insisto que el componente de la adicción no explica ni justifica todo. Esto es muy importante. Está con nosotros, como siempre, Gustavo Bazán. Buenas noches. Gonza Asís. Buenas noches, Diego. Está Luciana Vázquez. Hola, Luciana. Buenas noches. Es importante hoy la presencia en este programa de Juliana, nuestra compañera. Hola. Nuestra corresponsal, que estuvo todo el día en La Plata, habló y vio todo. Es importante que estés, gracias por hablar venir. con todos. Hablar con todos. Todas las voces. Sí, y está Claudio Savoy. Ahora, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien. Belisario Martínez, es un contacto que vamos a tener ahora, está, y esto es triste, en el velatorio de Kim. Te escuchamos, Belisario. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, estamos acá en el velatorio donde todo es dolor, todo es tristeza y ha sido también el lugar en donde terminó una de las movilizaciones, de las concentraciones más largas que tuvieron lugar aquí en nuestra ciudad en estos últimos años, ¿no? Una de las más largas, indudablemente, que comenzó allí en donde todo terminó ayer, ¿no? Allí en la zona de 27 y 83, luego se trasladaron hasta el supermercado, luego marcharon hasta la Plaza Moreno, caminaron más de 30 cuadras, cientos de personas, muchísima gente, caminaron más de 30 cuadras, llegaron a la Plaza Moreno donde está el municipio. Allí expresaron con furia el reclamo de justicia, el reclamo de seguridad, el reclamo de que cambien las políticas de seguridad. Y no conformes con esto, fueron hasta el responsable político, la cabeza política de la provincia de Buenos Aires, hasta la gobernación. Caminaron allí otras 6 cuadras y llegaron hasta la gobernación. Luego, en un muy respetuoso silencio, profundo silencio de consternación, además empapado de consternación, llegaron hasta acá, hasta 57 entre 5 y 6, en donde comenzó el velatorio, donde se va a extender hoy hasta las 10 de la noche y mañana a partir de las 12 van a trasladar a la pequeña Kim hasta el cementerio local. Gracias, Belisario. Eventualmente volvemos a charlar con él. Es una historia terrible que empezó hace 24 horas porque el crimen fue exactamente en la noche de ayer. Juli, ¿qué viste? ¿Qué te llamó especialmente la atención? Vos tenés muchísima experiencia. Fue un día muy perturbador, de gran crispación. En principio, la palabra del padre de Kim es para celebrar la manera en la que se comportó tan civilizadamente en un momento en el que estaba en carne viva. Él organizó muy temprano, a las 14 horas, para que nosotros no esperáramos, para que él no se tensionara. Organizó una suerte de conferencia de prensa, o llámalo como quieras, un intercambio con los medios en el que dijo, estoy dispuesto, estoy acá, pregunten lo que quieran, estoy abierto. Quiero compartir exactamente la palabra, y seguimos escuchando a Juliana, del papá de Kim. La nena se llama Florencia, mi nena se llama Kim. ¿Ella está circulando? Estaban saliendo de la actividad, estaban haciendo gimnasia. En 22 y 72, la nena cae al piso. Y esto lo arrastran. Por algún motivo se cae y la arrastran. Tenemos fotos, tenemos video de cómo la nena iba arrastrando por estas dos personas. Es una de las cosas que me pregunto, ¿no? ¿Qué mierda pasa? Porque no le importó. Frenen.
bájenla, roben tranquilo, ya está, perdimos. ¿Qué mierda está pasando con nosotros, loco? ¿Qué mierda? Nos rompieron a todos. Bueno, ahí está el componente agregado a este crimen horroroso, que es la perplejidad de un padre diciendo, ¿no se dieron cuenta que estaba una criatura colgando del auto? Es decir, ni el mínimo reparo en nada, ni la mínima sensibilidad en nada, que esto además de la brutalidad llama especialmente la atención. No les importaba. Ella fue un daño colateral. Cuando llegaron a la casa donde iban, en el barrio donde iban a guarecerse, que era su propio barrio, no fueron lejos, no se ocultaron en otro lado, en su propio barrio, en Puerta de Fierro, en Puente de Fierro, así se llama, Puente de Fierro. Cuando fueron ahí, donde tienen su casa, sabían que de una u otra manera alguien los iba a ir a buscar. Y las palabras que dijeron, los voy a decir de modo literal, porque la hermana de uno de los delincuentes me lo dijo, nos mandamos una cagada, nos afanamos un auto y matamos una nena. Toda esta tragedia se resume en esas 3 frases. Nos mandamos una cagada, afanamos un auto y matamos a una nena. La hermana cuando lo recibe se pregunta ¿qué hago con todo esto? Y ahí es donde empieza un segundo capítulo que lo contaré después, que es cómo deciden entregarlo. A él, al de 17 y al de 14, a los 2. Ahora escuchemos a la hermana de Kim. Lo que él me dijo a mí fue que no se había dado cuenta que estaba la nena. Después se dieron cuenta, cuando ya era tarde. Cuando él me cuenta, yo lo primero que hago es llamar a mi papá y entregarlo. Nosotros lo entregamos. Tenemos miedo y tenemos mucho dolor. Mucho dolor por la familia de la nena, por mi hermano también, porque es mi hermano. Lamentablemente yo sé lo que es, pero es mi hermano. Mi hermano estaba muy perdido en la droga. Tiene problemas de consumo. Sí. Y nosotros lo quisimos ayudar de todas las maneras posibles. Le dimos millones de oportunidades, porque incluso hasta nosotros nos robó. Bien, reparo, es obviamente la hermana del mayor, del delincuente Tobías. mayor, de Tobías, de 17 años. Claudio, ¿podemos repasar a qué edad hoy un chico es imputable y cuál es el proyecto? A los 14 años ya podés responder de alguna manera. Hay un régimen penal juvenil que no es, por supuesto, por el que muchas fuerzas políticas y muchas personas en la calle y en todos lados pretende transformar. Es un régimen especial, diferente, que te tiene hasta otra edad y bueno, a partir de ahí sos considerado distinto. Pero la verdad que en la práctica y la forma en la que se aplica este régimen es muy discrecional para los jueces. Para mí ahí está el foco. Vos podés tener las leyes que quieras. Cuando dejás que el juez o el tribunal diga, bueno, pero usted fíjese. Y hasta ahora la ¿Qué dice la ley? Dígame lo que dice la ley. ¿Cuándo queda adentro, cuándo es discrecional y cuándo va afuera? Mira, la ley, este dato de... La ley es la 22.278. El dato principal es que la sancionó Jorge Rafael Videla. Empecemos por esto. El régimen establece que entre los 16 y 18 años, si cometiste una pena, un delito cuya pena es mayor a 2 años de prisión, vas a estar preso con un régimen especial y a partir de los 18 empezarás a cumplir la condena como cualquier persona. De 16 para abajo, sos inimputable. Ahí está el punto. Ese es el punto con el dilema. Ahora, el primer proyecto serio presentado en la Argentina lo elaboró el doctor Germán Garabano con Juan José Benítez y con UNICEF. Hubo una discrepancia en términos de la edad. El gobierno de Macri pedía 14 años como límite de imputabilidad. No trascendió. Y el gobierno de Milei, a partir de lo que propone Patricia Bullrich, plantea un proyecto con la edad de imputabilidad mínima a los 15 años, que tampoco prospera en el Congreso. Pero repito, hoy, entre 16 y 18 años, si cometiste un delito cuya pena sea más de 2 años, vas preso, entre comillas, a un régimen especial que es diferente del de los mayores de edad. Hagamos una aclaración. No quiere decir que si una persona de 9 años... vamos a hacerlo bien exagerado, mata a otro, le dicen querido a tu casa. No, hay todo un procedimiento, obviamente. Pero no es penal. No, me parece que hay un tema... Necesito precisión con esto porque acá está todo, está el nudo. Para los menores de 16 años, el régimen penal de minoridad contempla una particularidad que es cuando el juez constata
vulnerabilidad material y moral, puede tomar una decisión de ponerlo en algún tipo de custodia para menores. O sea, hay armas que tiene la Pero ley no es actual. punible, ¿eh? No estoy diciendo que sea punible, estoy diciendo que puede actuar, Pero- y si es una familia que no puede, por ejemplo, como en este caso, manejar la situación, la justicia tiene herramientas para aislar al menor aun cuando no es punible. Quiero escuchar al doctor. Perfil de consumo, perfil antisocial. Ya había estado preso hace un mes o había estado detenido más que preso por un robo. Reitera, pero porque tampoco puede estar adentro, según el juez que lo liberó. A mí, si me permitís, me gustaría hacer una introducción previa. El primer Código Penal, que de 1921, daba por imputable a las personas que tenían 14 años. Eso fue hasta 1954. Si tenía menos de 14 y no se podía quedar en la casa porque entendían que no era un ambiente continente, iba a un correccional hasta los 18. Y si consideraban que era muy peligroso, hasta los 21. Entonces, el garantismo que envuelve y pudre todas estas situaciones arroja estos resultados. Eso como introducción. Bien, y ahora avancemos sobre el perfil de un chico como este de 17 o el de 14. Del que de 14 se sabe un poco menos. Sí. El de 17 vimos al padre diciendo tenía problemas de drogas, me robó herramientas de mi ferretería, era imparable, contó la hermana. Sí. Hablemos de ese tipo de perfiles, que se reitera mucho, ¿eh? Es cotidiano, es lamentable. El tema de las drogas es un tema muy delicado porque muchas veces con la excusa de las drogas se intenta psiquiatrizar conductas que son delictivas y son puramente delictivas y nada más. Son reincidentes porque no hay un Estado que sea continente ni que lo siga después de la detención. La rehabilitación no existe y es algo que lamentablemente día a día se profundiza más. En el de 14 y en el de 17. El de 17 creo que había tenido un hecho hace Un mes. un mes. Exactamente, hace un mes. Mientras estamos viendo imágenes, esto pasa en el velatorio de la pequeña Kim. 7 años tenía, fíjense ahí la gente está organizando una especie de santuario o pequeño homenaje a la niñita. Fue tan conmovedor, generó tanta bronca en parte de la población de La Plata y alrededores que incluso fueron contra la propia municipalidad. Esto no era habitual de ver, querían entrar, le pegaban patadas o forzaban la puerta, tiraban piedras. La ¿Cómo gente fue? se rebeló, me impresionó mucho que ya tenían una foto de Kim en los autos, pegada en la parte de atrás. Eso se utiliza en general cuando hay una búsqueda de un chico. Bueno, en este caso el pedido de justicia estaba en la gente en la calle en esta marcha itinerante y estaba también en los autos que pasaban y tocaban bocina. Fue una marcha muy larga, que hizo un camino muy largo, más de 30 cuadras. Tuvo momentos más altos, más violentos como donde todo se desbordó, y tuvo otros donde se retomó la calma. Ahora, la misma gente que estaba en esa marcha era la mayoría gente del barrio, de los delincuentes. Insisto, los delincuentes y las víctimas viven en el mismo barrio o cerca, muy cerca. Todos se conocen y todos son víctimas en alguna situación. La señora que no puede ir al colectivo a las 5 de la mañana para trabajar. ¿Sabes cómo se termina en la calle este debate infinito de la edad de imputabilidad? ¿Cómo? Mirá, delito de adulto, pena de adulto. Nadie sabe cuál es la edad, si 14, si 12, si 13. Lo único que saben es que son víctimas de todo esto. Dicen, si cometió un delito de adulto, mató a mi hija, bueno, yo quiero una pena de adulto. ¿Alguien tiene países y edades de imputabilidad en otros países? Mira, te pido nada más un poquito de paciencia Sí. porque te tengo que explicar porque no es tan 18 simple. años, Uruguay, Brasil. No, pero ojo. Búsquenlo Yo tranquilo, lo tengo acá. quiero ir No es a que 18. Belisario. Busquen, voy a Belisario un minuto. Belisario, te escuchamos. Digo, sí, vos sabés que hemos hablado de un caso de robo anterior donde justamente uno de los acusados como asesinos de Kim le había robado el auto a otra chica. Bueno, estamos justamente acá con esa chica. Ese hecho fue el 1 de febrero. Ella se llama Martina y bueno, quiere contarnos, ¿no?, lo que sintió cuando se dio cuenta que el mismo joven que le había robado el auto a ella es el asesino, o al menos el que está acusado del asesinato de esta chiquita, ¿no? Martina, ¿cómo estás? Buenas noches. Contanos sintéticamente cómo fue el robo tuyo en aquella oportunidad. Hola, ¿qué tal? Sí, fue el 1 de febrero, 12:30 de la noche. Yo estaba yendo a un bar, 61, 14 y 15, si mal no recuerdo, y me había estacionado. Fueron unos 5 minutos o menos el auto en marcha porque ya pensaba salir.
y agarré el teléfono 2 minutos. Cuando veo que se estaban acercando los menores, eran 4 ellos, y bueno, veo que me abren la puerta y bueno, yo me resistí al principio, no me estaban apuntando, pero sí estaban simulando a lo último para que salga, se ve, agarrando una pistola. Y nada, logro salir del auto y después descubro que tengo todos moretones en los brazos de cuando me sacaron. Voy corriendo a una familia que estaba en el auto para que me lleven a una comisaría, me llevaron, hice la denuncia y esto fue 12:30 de la noche, a la 1 habré llegado y a las, sí, más o menos 3 de la mañana caen los menores, los logran atrapar, junto con el auto lo encuentran y sí, a eso de las 3 de la mañana es que caen ellos, los 4, y yo me quedé hasta las 6 de la mañana, ellos se quedaron hasta las 4, yo los vi todo el... Vos te quedaste más tiempo en la comisaría que lo que se quedaron ellos detenidos, que son los que te habían robado. Exacto, a las 4 de la mañana veo que llegan los padres, yo los tengo ahí, estábamos todos juntos en la comisaría, me voy afuera en un momento porque no quería compartir el mismo espacio, y bueno, llegan los padres, los van a buscar como si fuese el colegio y se van, pasan por atrás mío, yéndose a la casa y bueno, obviamente con mucha tristeza y miedo y sí, miedo que vuelva a pasar. Todo te cambia a partir de eso. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta que era el mismo ladrón el que te había atacado a vos, el que estaba involucrado en este caso? A mí me llegó un mensaje de mi hermana a la mañana y me dijo que es probable que sean, pero que no se sabía bien o ella capaz no sabía bien tampoco. Y bueno, y al mediodía fue que me entero que sí, efectivamente eran ellos. Yo como no veo mucho noticias, vi por las redes y bueno, y veo la cara de él y es exactamente la misma que a mí me abrió la puerta y que después vi en la comisaría. Y nada. ¿Cuál de los dos? ¿El más grande o el más chico? Grande, el más grande, el de 17 años. Sí, tal cual. Y nada, y mucha bronca, mucho dolor por la familia, mucho dolor porque esto siga pasando en este país. Miedo a que no cambie, o sea, que cada vez que ahora salgo a la calle tengo pánico y miedo, empiezo a temblar porque tengo miedo que me pase lo mismo. Como en ese momento pensaba que no me iba a pasar, ¿por qué no me pasaría en cualquier otro momento, a la noche sola en el auto? Y bueno, vivir con miedo la verdad que no es normal, no hay que normalizarlo y por eso yo pido que se haga justicia y que no sé exactamente qué ley tiene que cambiar o que tiene que existir para que los menores no se vayan a la casa así nomás después de un robo, porque tampoco es que tienen que pasar 2 o 3 veces para que no vayan a prisión. Tiene que pasar una y que bueno. Martina, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, el testimonio de Martina también para comprender un poco el contexto, ¿no? Que venía acompañado, recién te escuchaba con Juliana también hablando, el contexto de estos menores, ¿no? Menores allí en el límite, ¿no? 17 años, y el terror que habría sentido Martina después de ese hecho y bueno, y lo que le significó encontrarse con que quien le había robado es el acusado del asesinato terrible, brutal, de la pequeña Kim de 7 años, ¿no? Belisario, muchísimas gracias. Volvamos a el momento en donde el juez, un varón, libera. ¿Qué elementos tenía para retener o qué elementos usó para liberar? Mirá. Porque la pregunta es esa, lo que está diciendo Martina es, esto me pasó hace un mes, mirá un mes después, el tipo que tenía que estar preso con el diario Lunes, lo sabemos. Pero el juez no tenía el diario Lunes, ¿tenía ya también el perfil o no? ¿Podría haberlo mantenido cautivo, preso? Sí, un poco lo que decía, coincido, lo decía Lu hace unos minutos. Hay herramientas, el tema es que hay mucha discrecionalidad. Los jueces pueden hacer, te lo llevo al otro extremo de la vida, cuando te dicen, y 70 años a su casa. Pero Clau, la ley es muy clara, Clau. No, la ley es clara, pero la forma en la que... No. Vos podés tener 5 años, matás a alguien, no es que te vas a tu casa. Pero pará. Gonza, esto no está pasa perfecto, así. digo, ahora, artículo 1 de la ley. No es punible el menor que haya cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido los 18. Lo que establece, dice el artículo 2, es que entre los 16 y los 18 años... Lo que te va a pasar es que si la pena que reviste el delito que cometiste es mayor de 2 años, se te va a aplicar un régimen especial. Pero no es el tema de la punibilidad. Pero claro, no importa la punibilidad acá. Ahora, claro, la cosa es si había herramientas. La pregunta de Diego es, ¿hay herramientas para que el juez tenga estos Mira, te la hago simple. Los pibes cometieron el delito de homicidio, tienen una pena mayor de 2 años, tienen entre 16 y 18 años. Uno sí, otro no. Bueno, fantástico. El que tiene entre 16 y 18 va a tener un régimen especial de pena hasta que cumpla 18. Digo, en la Argentina
Argentina, diría Carlos Nino, peguémonos a la ley, porque si no es una discusión... Pero el que tiene 14, el juez tiene herramientas para tratar al que tiene 14 años. Tiene herramientas contempladas en esa ley. La ley... Doctor, ¿qué suele pasar con este pibe de 14 años? Nada, puede reincidir. Pero porque no aplican las herramientas. ¿qué pasa? Lo que Acá suele está. pasar está bien, Claro. ahí lo vemos, lo que suele pasar es lo que ocurrió. Lo que digo es que los jueces, así como te digo, los de 70 años, que dicen, bueno, a su casa porque ya cumplió. No, a su casa. El juez puede mandarlo a casa, puede decirle, no, usted se queda adentro. ¿Qué es lo mejor para un chico de 14 años en función del sueño de rehabilitar a un chico de estas características? Todo lo que no pasa acá. Porque acá, lamentablemente, hay una especie de lo que se conoce en la especialidad como defensa aloplástica. El victimario en un momento empieza a ser víctima, cuando en realidad es al revés. Por un sistema, porque no Por la no le llegó el interpretación. adolescente, Porque interpretan un poco lo que decía Claudio, de que no, que bueno, yo no digo que no, pero en el ambiente que creció es víctima de ese ambiente y entonces reacciona así, la droga. Es una mala Estamos reacción ok. a un contexto adverso. Esa es la Correcto. interpretación. ¿Pero qué tomó en cuenta el juez para liberarlo a este No sé chico qué de tomó en 17? cuenta. Porque ¿qué tomó? ¿Que era huérfano? ¿Que la madre murió? ¿Eso es lo suficiente? No, pero yo respondiendo a lo que me pregunta Diego, ¿qué es lo ideal? Y lo ideal, vos Diego, como profesional de la salud lo sabés, pero es que tenga un seguimiento por salud mental. No pasa. Pero por salud, esto es salud mental, esto es un antisocial también. Sí, está bien, pero ¿vos estás seguro si no consumía drogas? Seguramente sí. Sí, está Bueno, probado. Eso que Entonces necesita Pero es una agrava, pero seguimiento. fíjense esto, observemos esto, por favor. ¿Es un atenuante o es un agravante? Ahí hay una diferencia. Y En sí. Argentina Contámelo, muchas doctor. veces ¿Es Bueno, alguien comete bajo alcohol o drogas Sí. un crimen? ¿Atenúa o agrava? Y depende el perfil con el que lo veas. Desde el ambiente pericial, generalmente atenúa. Qué loco, ¿no? Porque Al revés, cae- qué loco, Hay ¿no? en Estados Unidos, por ejemplo, es al revés. O sea, hay a la un medida caso- que vos te pones solo fuera de la Sí, ley, bueno. todo te puede pasar. Y está Claro. bien, o sea, te sometés a que te pase En- cualquier cosa. En la parte Porque se legal, considera muchas una veces, adicción, ¿no? cuando una persona, lo que decía Claudio, se emborracha, es la figura, yo no soy abogado, pero estoy todo el día con abogados, del famoso dolo eventual. La persona se proyecta que estando borracho y manejando puede no tener todos los reflejos La conducta indemnes temeraria. y, claro, y atropellar a alguien. En ese caso es un agravante. Diego, Pero del lado de vista pericial, viene a la pericia, ¿y cuánto tenía de alcohol en sangre? 1 gramo. Y no podía, no era imputable. El caso emblemático de Diego Entonces- argentino es el de Patagones. Junior tenía en el año 2004 15 años. Mató a un grupo de compañeros. ¿Recuerdan? En la ¿Qué hizo? escuela. Claro. Yo lo fui a cubrir, fuimos con Sergio Lapegue, con Florencia Chévez, un equipo muy grande de TN. ¿Qué hizo la justicia con ese pibe? Lo mandó a un instituto de menores, porque no tenía 16. Que son un desastre. Ahora, déjame responderte a tu pregunta que me parece muy interesante, es qué pasa en otros países. Y ojo con el tema comunicacional, porque ojo con decir imputabilidad o no, porque Uruguay es cierto, la edad de imputabilidad es 18 años. Ahora, artículo 34 del Código Penal de Uruguay establece un régimen penal especial para los Está bien. 13 Sí, a los es un 17 sistema años. de infracciones. Ahora, ¿puedo terminar? Pero no es imputabilidad. Pero se hace algo. No es Claro. que, digo, preguntémonos qué pasa con el pibe que con 15 años le metió un balazo en la cabeza a un playero en Rosario. ¿Dónde está ese chico hoy? Porque esa es la realidad de la Gonzalo, Argentina. Por lo pronto yo lo que- tiene que estar fuera de la sociedad. Esto Yo lo es que- así de corta. ¿Cómo? A ver, No, Gustavo. no, que también habría que preguntarse, porque esta ley, cuando la aprobó el Congreso en su momento, No, Videla. bueno, la siguiente u otra, Es la única, ¿eh? bueno, la ley que Hubo está reformas vigente. penales. sí, Entonces, dale. No, lo que quiero decir es esto, el legislador cree que es una ley sensacional. El tema después está la realidad, está el sistema carcelario, está el sistema de hogares de menores. Hay una ley, por ejemplo, para los presos de la ciudad y los presos de la ciudad se escapan porque no se cumple la ley. Es decir, la ley es una cosa, la realidad en una Argentina reventada en el sistema penitenciario, en el sistema de los hogares para menores, cualquier ley no va a servir si toda la estructura después de contención, que es lo que tiene que funcionar durante 15 años o lo que sea para que los chicos entren por ahí, se transformen, mejoren y salgan a la sociedad, si eso está reventado, Igual hay cualquier dos ley no miradas. sirve.